el tema del desafío del gobierno judicial y las dificultades. Incluso yo comentaba, en ese momento se cortó, discutiendo con quien era representante de la legislatura, pero en realidad era del Ejecutivo, en aquel momento Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con quienes discutía, y era una posición legítima que decían, no, la justicia no puede desarrollar políticas públicas. Las políticas públicas corresponden al Poder Ejecutivo y no es el Poder Judicial el que debe mejorar el acceso a justicia y todas estas cuestiones que son centrales. Yo sigo opinando que es clave que el Poder Judicial, el Ministerio Público, ya sea fiscal o de la defensa, desarrolle políticas públicas específicas en sus áreas de interés. Ese Poder Judicial rinda cuentas, en definitiva, ante la ciudadanía, ante los usuarios, los abogados, y en definitiva, en general, ante la población, porque usa fondos públicos y porque tiene un deber dentro del mandato constitucional y legal de, en definitiva, satisfacer las demandas de la población. Y para eso necesita transformarse, para eso necesita mejorar, y la única forma es diseñando políticas públicas desde dentro de la institución. Obviamente esto debe ser coordinado con las otras agencias estatales, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, pero es el Poder Judicial, ya sea en el caso de los poderes judiciales provinciales, generalmente a través de las Cortes, en el caso nacional, la complementariedad entre el Consejo de la Magistratura y la Corte, en el caso de los ministerios públicos, aquellos que gozan de autonomía, que puedan desarrollar sus políticas públicas. Pero esto es grave y, en definitiva, la pandemia nos ha brindado una muestra de esto y la oportunidad que han tenido muchos poderes judiciales a los cuales no les quedó más remedio de, obviamente, seguir en términos de sanidad y de políticas de salud a los poderes ejecutivos, pero dictar sus propias normas y afrontar la crisis del sistema después de esta parálisis de casi 2 años que hemos tenido. De este modo, la crisis de COVID nos ha llevado a una oportunidad. Nosotros del Ministerio de Justicia habíamos hecho una fuerte inversión en materia de tecnología, apoyando a la Junta Federal de Cortes, apoyando a los ministerios públicos, apoyando al Consejo de la Magistratura de la Nación, y eso, más las inversiones que habían hecho los distintos poderes judiciales, permitió hoy que la mayoría de los poderes judiciales del país avancen hacia el expediente electrónico, algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo, pero que tuvo que llegar la pandemia para que se pueda concretar. Se pudo concretar en tiempo récord el uso de este tipo de plataformas, que además permitió de algún modo insertarlas en procesos cada vez con mayor oralidad, ¿no? Como decía recién Agustina, la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, que está paralizada, pero que está funcionando muy bien en Salta y Jujuy. La mayoría de las jurisdicciones provinciales que prácticamente ya están completando la implementación del acusatorio en materia penal. Recientemente, como decía, lo han implementado Corrientes y ahora lo está haciendo San Luis, que comienza a comienzos del año que viene. Entonces, en este proceso la tecnología ha servido para darle un curso a la oralidad y darle un curso a la tramitación a distancia, obligados por la pandemia, en un camino que yo creo que ya no tiene regreso. Y eso ha planteado y nos plantea a futuro un montón de desafíos. Y yo, bueno, en esta línea quiero aprovechar que lo tenemos a Luis con su experiencia internacional, su trabajo en la Asociación Internacional de Administradores de Cortes, su trabajo desde distintas organizaciones internacionales y en distintos países, y ver él cómo ve este proceso, cómo se ha dado en otros países este proceso del expediente electrónico y cuáles son de algún modo los desafíos que plantea este proceso en Argentina. Luis. Muchas gracias, Germán. Muy interesante lo que planteabas, tanto a los efectos de la descripción del gobierno judicial y los roles que hay que cumplir y la ejecutividad que es necesaria, que se ha visto muy acelerada por estos tiempos en que prácticamente se ha transformado lo que era excepción en regla, porque todo se ha deslocalizado, como impulso para que la tecnología sea la herramienta para las interacciones, pero que también sirva para pensar otros modelos de justicia, en donde el tribunal sea, la fiscalía sea más un servicio que un lugar,
Y esto que está impactando en distintos lugares del mundo también con esta misma visión, de que hay muchas interacciones que hoy en día se van a hacer a distancia, que la infraestructura no volverá a ser lo mismo en términos de lo que los edificios judiciales son, sencillamente porque no puede ir la misma cantidad de gente que iba anteriormente, y todo esto, por supuesto, requiere determinadas decisiones profundas, a nivel cambio y también a nivel diálogo. Coincido con lo que señalabas respecto de la necesidad de que haya una política judicial, o sea, que sea de adentro hacia afuera, que se diseñen estos cambios. Yo no creo en la falta de diálogo para impulsar desde los poderes políticos, sino en la necesidad de justamente complementarse para hacer algo que sirva a prestar un mejor servicio, pero que haya una participación que es decisiva por parte de quienes trabajan en la justicia. Si no, como sabés, los cambios se resisten, porque no se viven como propios. En cuanto al ámbito internacional, en América Latina particularmente, en que se ha avanzado bastante en cuanto refiere a lo que es el sistema acusatorio, al protagonismo de las fiscalías para investigar, los tribunales concentrándose, los jueces concentrándose en juzgar, es mucho lo que hay que hacer y, entiendo, se está haciendo más en materia civil, porque la oralidad, la necesidad de desburocratizar los procedimientos es fundamental. Y también en este mismo sentido el hecho de abrir más espacio a separar lo jurisdiccional de lo administrativo. Todas las tareas burocráticas, repetitivas, que tanto tienen que ver con el expediente escrito en papel, hoy en día se tienen que, en gran medida, desacralizar. Mucho se tiene que hacer audiovisualmente, o sea, ya no tenemos que pensar tanto en actas escritas como acostumbramos y seguimos pensando cada vez que lo identificamos, sino en recursos audiovisuales para dejar registro de lo que estamos haciendo. De modo que ese es un cambio que se ha precipitado a partir de la pandemia. Obviamente no estábamos preparados para esto que vino en su momento, pero hubo un impulso decisivo que creo que fue muy bien aprovechado. Por ejemplo, en nuestro ámbito, en las provincias, en la ciudad, se pensó en la necesidad de sensibilizar y difundir experiencias respecto de qué se estaba haciendo, porque se entendió que había que compartir esfuerzos a través de la tecnología, pero a la vez pensando en soluciones que fueran transversales, o sea, más allá de lo específico de cada sistema de justicia. Por eso el avance en nuestro país y en otros países también hacia más protocolos para audiencias virtuales, más espacio para otros perfiles profesionales, además de los propiamente judiciales, y la necesidad en todo momento de que el expediente digital se vaya transformando en una realidad, que no es lo que tenemos. O sea, hay ámbitos en los cuales esto existe, pero escanear no es digitalizar, y esto lo digo porque vale la aclaración, si no la confusión se produce. Se trata de que cada vez más la información ingrese directamente a los tractos digitales y se puede ir uniformando más la forma de trabajar. Es decir, estamos en una situación que, en medio de la tragedia, nos impulsa a modernizar, que como los recursos tecnológicos son más limitados, o sea, son canales que nos llevan a relacionarnos e interactuar de determinada manera, en cierta forma nos conducen a tener que trabajar de manera más uniforme. Y esto es bueno porque tenemos que tratar de uniformar la gestión. Uno de los grandes problemas de la justicia latinoamericana es la anarquía en la gestión. Los criterios con los cuales gestiona un juzgado que tiene la misma competencia al de al lado son totalmente distintos. Y el argumento, excusa que muchas veces se utiliza, es que ese es el criterio del juzgado. Y el criterio del juzgado es cómo se decide, no cómo se tramita. No debería ser así. Bueno, la tecnología nos genera la posibilidad de hacer algo más en dirección de uniformar esto. Por eso los protocolos para audiencias, la necesidad de dar más espacio a la capacitación, y esta es una doble paradoja, la capacitación a distancia para trabajar a distancia, o sea, yo estoy trabajando mucho en lo que es capacitación por medios como estos, sincrónica y asincrónicamente, pero no es para trabajar en persona, sino para poder también trabajar a distancia, es decir, con el rediseño de los procesos de trabajo, hacerlo de una manera que haya menos intervenciones que antes eran desplazamiento del expediente y que ahora requieren de más intervenciones virtuales de las distintas personas que actúan. Este también es otro aspecto que me parece muy relevante. Y llegando al punto, con relación a lo que vos decías al inicio, del gobierno judicial, las cortes y los consejos, creo que es una gran oportunidad, así como se hizo a nivel de sensibilización y difusión de experiencias, para tomar decisiones que vayan en dirección de la interoperabilidad, de que la tecnología que se utilice facilite la compatibilidad, facilite que pueda circular más fácilmente la información y con esto mismo se puedan conectar y lograr soluciones que a nivel, incluso escala, son mucho más prácticas y más eficientes que desarrollar cada uno
o tener cada uno sus propios sistemas. Eso es lo que a nivel internacional estamos viendo que ocurre, cómo hemos tomado conciencia de nuestra interdependencia con un dramatismo que creo que en la vida de ninguno de nosotros se había producido a partir de la pandemia, o sea, somos conscientes de estar todos en el mismo barco. La tecnología nos ha acercado, más allá de la territorialidad, insisto, y esto nos permite, no diría quemar etapas, pero sí darnos cuenta de que nos tenemos que modernizar aceleradamente. Y me parece que es bueno, insisto, en medio de lo trágico. Por lo cual hay mucho para hacer, pero hay un comienzo auspicioso que, insisto, en el caso de nuestro país, en las provincias, destaco como muy positivo. ¿Qué es lo que, en tu visión respecto de esto, y recordando tu gestión como ministro, vos dirías en cuanto a lo que es el uso de la información, la disponibilidad digital de esta, para ir abandonando los servidores que están en un lugar determinado, para poder de esta manera aprovechar los beneficios de la tecnología y utilizar mejor los recursos, ¿no? Algo especialmente necesario en tiempos de crisis como los que vivimos, y gracias a los cuales, o en medio de los cuales, mejor la tecnología nos puede ayudar a trabajar. ¿Qué es lo que te parece en este sentido, conectándolo con tu gestión? Bueno, ahí muy bueno esto que señalás, Luis, y yo me permito en esa línea hablar de oportunidades y temas sobre los que hay que consolidar y cosas que significan avances y también a lo mejor marcar algunos, no sé si peligros, pero algunos temas a los que hay que de algún modo ponerle el ojo, poner una mirada, ponerle cabeza, como se dice, y discusión. Respecto de las oportunidades, como bien vos señalás, esto implica avanzar en un proyecto. La vi por ahí a Jessica Namio, leí que estaba del Tribunal Superior de Tierra del Fuego, que trabaja con María del Carmen Battaini, y que impulsó en su momento con Mario Adaro y otros jueces una nube, ¿no? La posibilidad de que los poderes judiciales, a través de la Junta Federal de Cortes, administren, en definitiva, una nube en términos de almacenar información, uno de los grandes desafíos y que nosotros vemos. De hecho, cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, uno de los problemas, y por eso salimos a ayudar al Consejo de la Magistratura, era que no había espacio en los servidores. En ese momento nosotros, antes de la pandemia, impulsábamos la oralidad y las audiencias de algunos fueros no se podían grabar porque no había espacio en los servidores ni en las computadoras para almacenar esas audiencias. Obviamente esto requirió una inversión grande. Creo que en esa línea hay que trabajar fuertemente en el uso, como se dice, como decía, de la nube y la posibilidad de compartir, además generar esfuerzos compartidos entre distintos poderes judiciales. Obviamente la Junta Federal de Cortes está avanzando en eso y esa es una línea en la que debieran avanzar también los ministerios públicos y el Poder Judicial de la Nación. En términos de oportunidades también me parece que ahí que chateaba Jessica al respecto en el chat. En términos de oportunidades también lo que permite obviamente son procesos mucho más ágiles, o genera la posibilidad, hoy yo que ejerzo abogado tengo respuestas por parte muchas veces de los jueces en menos de 24 horas, muchas veces las respuestas son prácticamente inmediatas a los planteos. Obviamente esto rompe de algún modo esa lentitud que se le achacaba a la justicia. Permite también otra cosa que después vamos a profundizar, que tiene que ver en ámbitos de la justicia penal y de los ministerios públicos, avanzar en esquemas de investigación y de uso de prueba digital mucho más ágiles, mucho más rápido. Nosotros estamos trabajando con la Unión Europea, con el Pacto y con Eurosocial en términos de información que está disponible en bases de datos abiertas, lo que se llama el open source, y el OSINT, que es la inteligencia en el uso de bases de datos o de información abierta y pública sobre todos nosotros. Y eso nos genera bastantes, no sé si como decía antes, peligros, pero sí temas a los cuales le tenemos que poner el ojo. Por un lado, el tema de la protección de datos personales, que es la contracara de esto, ¿no? Cómo protegemos nuestra información que está en redes y cómo aún la justicia y en el marco de un proceso judicial, lo cual está muy bien, pero cómo
la justicia cae en la tentación de cada vez requerir información, aunque no sea estrictamente necesaria. Es decir, cómo se rompen los bordes de un proceso, por ejemplo, de un proceso penal o de un proceso civil, y cómo la facilidad de conseguir o de incorporar determinada información muchas veces afecta en definitiva los derechos de las partes y lleva a lo que uno llamaba como objetos procesales empiecen a desdibujarse y que uno puede incorporar un montón de información que aún siendo pública podríamos debatir si es necesario o no ponerla en el marco de un proceso judicial. Y por eso me parece que ahí es tan importante, por un lado, que los jueces vuelvan a trabajar y a fijar y a delimitar cuáles son los objetos de los procesos, y por otro lado, las herramientas de protección de datos personales, que hoy ya se presentan incluso como un obstáculo en términos de compartir información entre países para evitar abusos. El otro tema que yo creo que genera es en términos del ejercicio de la defensa, y muchas veces cierto desequilibrio, especialmente cuando uno acumula mucha información en el marco de un expediente digital, que tiene muchas capas cuando uno ve el LEX, el sistema que usa la Justicia Nacional, pero cualquier otro sistema, y lo difícil que es para las partes poder llegar a la información que está dentro de la información y dentro de la información. Un juez le pide información a un organismo del Estado, el organismo del Estado responde con información que ya está digitalizada y queda como un anexo de la respuesta, que a su vez incorpora otra información que viene como un tercer anexo o una tercera capa, y lo difícil muchas veces que es para las partes y a través de los sistemas llegar a eso. Y el tercer punto que también me preocupa, y la veo a Gladys Álvarez ahí, y es un gusto y un honor tenerla a Gladys, es también cómo estas herramientas y cómo este expediente electrónico muchas veces nos dificulta las posibilidades de generar instancias de diálogos, ¿no? De llegar a acuerdos, de incorporar las soluciones alternativas más rápidamente, y cómo de algún modo despersonaliza esta cuestión, y me gustaría después que Gladys nos dé su mirada sobre eso, si en este tiempo ha generado algunas experiencias. Y el último tema que les dejo en relación a esto y a los peligros es que la justicia necesita un cambio organizacional muy fuerte. Lo hemos visto en las distintas jurisdicciones donde se ha implementado oralidad civil, donde se ha implementado el sistema acusatorio, donde se ha avanzado en las casas de justicia y en los métodos alternativos de resolución de conflicto, y que no se termine transformando el expediente electrónico en un obstáculo para seguir transformando orgánicamente a la justicia, ¿no? Esto de algún modo está ligado a lo anterior, ¿no? Si uno no crea un espacio adecuado para poder dialogar, y si uno no tiene un espacio adecuado para poder administrar justicia, que no nos haga caer en soluciones, si se quiere, mágicas y despersonalizadas, el expediente electrónico, pero que en definitiva vuelven a ser a lo mejor no las más eficientes, sino las más adecuadas. Gladys, no sé si querés decirnos algo, y si no, Luis, también tus reflexiones sobre esto. Mucho gusto. Escuchamos a Gladys. Primero, con gusto. Me parece que está... Ahora, ahí está. ¿me escucha? Muy bien, muy bien. Bueno, primero unas palabritas para felicitarlos por esta iniciativa. Me parece muy importante y también es muy necesario que nos reunamos e intercambiemos ideas. Una palabrita para lo de las políticas públicas. Yo, como saben, me jubilé en el año 2004, pero gracias a la conferencia que fijó políticas públicas para el Poder Judicial, se creó la Comisión de Acceso a Justicia, que ustedes conocen todo lo que venimos trabajando, y yo trabajo allí ad honorem desde que se creó la comisión. Entonces, he podido ver todo lo que se puede hacer cuando el Poder Judicial fija políticas públicas y las cumple y actúa conforme a las políticas públicas que ha declarado que son políticas de Estado judicial. Esto me parece muy importante, porque así como hay acceso a justicia, tenemos todas las otras políticas públicas que sabemos que son necesarias. Por otro lado,
es importantísimo que nos reunamos así, porque pese a que hace, no vas a poder creer, pero Libra, que la tengo desarmada desde hace rato, cumplió 30 años. Wow. 30 años desde que vinimos con que hay un nuevo paradigma y que la administración de justicia tiene que garantizar todo lo que sabemos que tienen que tener nuestros tribunales, pero además acceso a justicia que no sea judicial. O sea, que esté dentro de la administración de justicia, pero que tenga otros caminos, otras vías. Cuando vos inauguraste, los fiscales van a los barrios y nosotros, los jueces, van a las escuelas, y etcétera, etcétera, lo que hacíamos era acercar la justicia a la gente, pero no para que haya más pleitos, sino para que se vea que comunidad y justicia tienen que caminar juntos. No puede haber una justicia que trabaje por la paz social, por la salud de la población, si no hay acercamiento de la justicia en general, de la administración de justicia a los barrios. La verdad, las casas de justicia fueron un éxito enorme. Ahora el último programa que tenemos, que largamos una experiencia piloto, es todo el tema de cómo funciona nuestra justicia cuando está en juego la sustracción de niños. Uno dice, ¿esto qué viene? La Haya 1980, ¿te acordás, Germán? Fuimos a Suiza, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un programa dentro de la Comisión de Acceso, junto con la Oficina de la Haya para Latinoamérica y el Caribe, y estamos trabajando en que estos casos que duran de 9 a 10 años, y cuando llega el juez dice tiene que volver el niño, y el niño ya tiene hermanos acá, está en la escuela, es un sufrimiento espantoso. No podemos poner un solo paso en hacer sufrir más a la gente. Nuestra justicia hace sufrir a la gente. Cuando actúa, tiene el monopolio de la fuerza y puede no ser sustituido por nada. Por eso es el derecho, el monopolio de la fuerza. Lo aprendimos en filosofía, el monopolio de la fuerza, pero solo usarla cuando tiene que usarse, no cuando no tiene que usarse. Bueno, yo no me voy a quedar con esto porque yo sigo hablando todo el tiempo, pero esto de la justicia terapéutica lo sabemos. Yo recuerdo todos los que decían, venían. Tuve la suerte de jubilarme en el 2004 habiendo conciliado el 74% de los casos que llegaron a mi vocalía. Yo moría de felicidad. Los abogados que me conocen de 1000 años me decían, pero Gladys, hace 10 años que estoy peleando y gané en primera instancia y tengo que ganar en segunda instancia. Y yo decía, conciliar. Entonces, esto se puede hacer en civil, se puede hacer en comercial, con las quiebras, con las convocatorias, se puede hacer en penal y sabemos y lo hemos visto cómo funciona la justicia restaurativa. Entonces, poner los ojos en la gente, poner los ojos en que somos la sala de operaciones, los jueces, la sala de operaciones. Hay casos que no se pueden conciliar, no tanto por la materia, sino por las personas. Tiene que venir el juez. Pero el juez, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la gente. Ya sea el juez civil, el comercial, el penal. Los jueces de ejecución, ¿qué pasa con el que está preso? ¿Qué pasa con los que quedaron afuera? Hemos visto cómo en Estados Unidos, y lo hemos visto, el juez de ejecución monitorea y ve si la víctima, que ha tenido que tener intervención, porque sabemos que acá no tiene intervención la víctima, siempre el expediente lo lleva a alguien y nunca se sabe nada, pueda tener acceso y algún tipo de reparación adentro del proceso, por iniciativa del juez, no solo del fiscal.
y en cualquier etapa del proceso. O sea, tenemos que pensar de nuevo la justicia. ¿Pensando en quién? En la gente. ¿Pensando en qué? En la paz social. En eso tenemos que pensar. Y en los jueces con las cabezas abiertas. Gracias, Luis. Bueno, como... Entrenados los jueces, en todo, en tomar una audiencia, en enfrentarse a las partes, en detectar los testigos falsos. Bueno, ahora con la distancia es un poco difícil, pero uno les ve, uno sabe cuando tenemos lo falso delante. Así que bueno, gracias por haberme dado esto impensado. Yo sigo hablando, así que me callo. Y muchas gracias y felicitaciones por las iniciativas y adelante con los faroles, pensando en quién, en la gente, en la sociedad, en la paz, en la salud. En eso tenemos que estar pensando. Bueno, chao. Gracias, Gladys. Muy bueno. Y bueno, y ahí el tema que vos señalabas, nosotros trabajamos mucho el tema de las víctimas. Ahí está Martín Casares, que trabajó mucho con las víctimas, se logró la ley de víctimas y los centros de acceso a justicia empezaron a asistir a las víctimas. Ojalá, y esto no lo tomen con una crítica política, pero el nuevo gobierno insista con eso, porque es algo que se había avanzado mucho y la sensación que hay hoy es que eso se está dejando un poco de lado, ¿no? Así que eso no hay que perderlo. Quería decir eso, Luis, te paso la palabra. Muchas gracias y una alegría y una fuente de aprendizaje siempre escuchar a Gladys con su visión preclara y con todo lo que ha hecho, ¿no? Además, y todo lo que propicia hacer y está haciendo. Por lo cual, y volviendo al tema también, creo que esta noción que Gladys planteaba de la justicia centrada en las personas, de una tutela efectiva que vaya más allá de los tribunales y que tenga definitivamente un rostro humano, es algo fundamental como para poder utilizar estas herramientas que la tecnología nos permite como para que haya más vías de acceso en línea, pero también que pensemos que, siendo que tenemos desigualdades como las que tenemos y muchísima gente no tiene ni agua ni electricidad, es ilusorio creer que solamente con la tecnología vamos a poder prestar un mejor servicio. Por supuesto que ayuda y ayuda también a utilizar mejor los bienes y generar más bienes públicos para también dar más justicia a las personas en los lugares en que están, siendo que tanta gente no tiene acceso a ella. Por otra parte, en cuanto a lo que señalabas respecto de la necesidad de compartir determinado esfuerzo, determinado tipo de esfuerzos, el uso de open source, o sea, de códigos abiertos, y ya no de licencias corporativas que se tengan que pagar para contar con el acceso a determinados sistemas de gestión, por ejemplo, es también una forma de acercar a escala transnacional a muchos más países. Por ejemplo, en este sentido, el National Center for State Courts desarrolló un software de estas características, CMS, que está haciendo posible que países de distintos lugares, y estamos hablando de países en desarrollo, utilicen este mismo recurso. Por otro lado, la cuestión de que, como señalaba Germán, está el riesgo derivado de la digitalización absoluta, de lo que puede esto en términos de protección de datos personales, aparejar y demás. Hay una herramienta muy interesante que creo vale la pena tener presente, yo escribí algo relacionado con ella, y que es relativamente reciente, de hace un año, que es una normativa, un documento del Consejo de Europa respecto del uso de la inteligencia artificial en la justicia. Y esta herramienta, creo, tiene un gran valor si pensamos en contar con políticas públicas diseñadas de la propia justicia que tengan presente esta misma herramienta. Porque la transparencia respecto de cómo se reúnen información es esencial, porque hay que anonimizar para preservar determinados datos personales, y porque tenemos en todo momento que tratar de que estas herramientas nos solucionen los problemas y no nos creen otros nuevos. Cosa que, con los sesgos que puede, según cómo la información se recolecte a los efectos de la inteligencia artificial, es algo sobre lo cual también hay que estar atentos. De modo que estas herramientas, la posibilidad de aprender a utilizarlas, es esencial la capacitación para utilizar debidamente los recursos tecnológicos, pero también la alfabetización digital de la ciudadanía, algo sobre lo cual el documento del Consejo de Europa pone el énfasis, tiene una gran importancia de la mano de diseños que, como también lo decía Gladys, estén centrados en los usuarios, en las personas.
Y esto lo digo porque muchos cambios basados en un fuerte componente tecnológico no han dado los resultados esperados porque en vez de diseñarse en función de las necesidades de los usuarios, se adaptó a modelos que no tenían que ver con el trabajo judicial o con el trabajo de la justicia. De modo que si a esto le añadimos que la capacitación no fue todo lo que debía ser o no fue nada de lo que debía ser, se desaprovecharon oportunidades. Hoy en día hablamos de aplicaciones, hablamos de que nadie lee un manual de 200 páginas para aprender a usar un sistema de gestión, aprende jugando con las herramientas y por eso hacer algo más intuitivo y más sencillo va a facilitarle la vida a mucha gente. Estamos con accesibilidad a información sobre nuestros derechos en las redes sociales, en sitios web públicos, en otros que son pagos, y todas estas son herramientas valiosas para tratar de hacernos a la idea de la justicia que estamos teniendo. Ciertamente no es nuevo hablar de este uso de los recursos para métodos alternativos, tiene prácticamente 3 décadas la resolución de disputas en línea, pero sí en los ámbitos públicos. Hay mucho para hacer en este mismo sentido. Y creo que estamos en una oportunidad de llevarlo a cabo, sabiendo que, nuevamente, no todo tiene que pasar por los tribunales. El arbitraje es otra herramienta de gran valor, respecto de la cual no tenemos una cultura muy afianzada en la Argentina, como así también hay otros métodos alternativos que, a medida que la información se digitaliza y nos permite, por ejemplo, conocer más precisamente cuál es la jurisprudencia, facilitarán la utilización de esos métodos, como por ejemplo la evaluación neutral temprana. Es decir, son estas formas de utilizar la tecnología en beneficio de un mejor servicio, pero no perdiendo de vista los riesgos que vos señalabas, Germán, y además la necesidad de hacer diseños centrados en las personas y no en lo que el proveedor o alguien que elaboró algo antes quiere que seguir haciendo porque le dio resultados económicamente. En este aspecto, quizá sea de mucho valor, por lo que vos estabas diciendo, y pensando en la cuestión de cómo colaborar frente a determinadas problemáticas transnacionales con el uso de la tecnología y demás, tener presente de qué manera podemos ir avanzando en esto, sabiendo que hay grandes desigualdades, sabiendo que hay grandes desequilibrios y sabiendo que también hay una criminalidad organizada que se basa en el uso de la tecnología, ¿no?, para cometer buena parte de sus delitos. En esta época se reprodujeron al infinito, y hemos tenido comunicaciones telefónicas que lo atestiguan, los intentos de estafas virtuales y de todo tipo. De modo que todo esto quizá, desde tu experticia y como tu visión también como exfiscal, sería interesante considerarlo para saber cómo puede seguir avanzando, ¿no? Sí, efectivamente, como decís vos, Luis, lamentablemente esto ha llevado a un, si se quiere, apogeo de los delitos tecnológicos. El uso de tecnología creció de un modo acelerado. Del mismo modo crecieron los delitos asociados. A mí me tocó crear en su momento la primera Fiscalía de Delitos Informáticos de Argentina, siendo la fiscal Daniela Dupuy. Fue una iniciativa de ella que yo acompañé como fiscal general, y hoy es impresionante cómo han crecido los delitos. Del mismo modo, cómo también está creciendo el uso de herramientas tecnológicas para tratar de hacer frente a esos delitos. Pero de nuevo, esto nos lleva a 2 puntos que son centrales, que es, por un lado, en términos de gobierno judicial, para no irnos de los temas en definitiva de esta primera charla. Después habrá alguna específica sobre temas penales y va a haber una que todavía no está anunciada sobre delitos informáticos y el uso de estas herramientas, casualmente con la doctora Dupuy, que es la vicepresidenta Unidos por la Justicia. Pero sí me parece que es clave marcar en términos de políticas públicas cómo hoy este crecimiento de los delitos, del uso de evidencia digital, del uso de estos sistemas por parte del Poder Judicial, tiene que hacer que desde las cabezas del Poder Judicial se empiecen en definitiva, a prever los problemas y a tratar de darle una mejor utilización. Como hablábamos hoy de la nube, y ahí Jessica Nami me pasaba algunos datos de cómo estaba evolucionando el proyecto y avanzando. Del mismo modo, cómo diseñar desde los ministerios públicos y de los propios juzgados cómo hacer frente a esta problemática. Hoy existen un montón de herramientas técnicas
como decía, incluso está esta Open Source Intelligence Network, que es cómo trabajar sobre la información de fuentes abiertas, y en esto cómo en definitiva los ministerios públicos y los poderes judiciales tienen que empezar a cambiar sus estructuras organizacionales, cómo tienen que empezar a reasignar el trabajo interno entre fiscalías y juzgados para poder hacer frente a esta dinámica. Y esto también nos lleva, ahora que la veo a Liliana Masponzi, para ir terminando, en cómo trabajar con los datos, ¿no? Cómo trabajar con las estadísticas más que nunca, el uso de el LEX o sistemas de gestión judicial, el uso en definitiva de este tipo de herramientas nos lleva a una explosión de datos. Hoy cuando uno entra en Instagram, lo único que ve, y yo tengo a mi hijo estudiando en eso, lo que se llama Business Analytics, que es análisis de datos. Todas las empresas hoy están generando sus propios departamentos específicos de análisis de datos. El Analytics está hoy en la Universidad de Cambridge, en Harvard, en el Imperial College of London, en el ESSET en París. Entonces, ese es el desafío, en definitiva, cómo las estructuras de la justicia, los ministerios públicos tienen que hacer frente a esta explosión de datos y este análisis de datos. Liliana. Gracias, Germán. Un saludo. ¿Me escuchan bien? Gracias. Saludos a todos, un gusto enorme compartir con ustedes. Me ha encantado y esta experiencia, ¿no?, de compartir. Efectivamente, brevemente, yo creo que hoy, incluso los sistemas informáticos, con las deficiencias que tengan, las mejoras que se hagan, reúnen muchísima información, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, más que información, reúnen datos. Yo creo que hoy tenemos muchos datos, pero no tenemos mucha información. Y lo quiero vincular con lo que hablaban ustedes antes respecto de las políticas públicas en el ámbito de la justicia. Los nuevos sistemas, pues yo estoy en penal, consagran en las leyes orgánicas unos principios: eficacia, eficiencia, celeridad, transparencia, atención a la víctima, etc. Entonces, de todos esos datos que hay en los sistemas, lo que tenemos es que extraer información, es decir, traer a colación que ya existen estos indicadores que nos ayuden a interpretar toda esa información de la justicia y les sirvan a los responsables del sistema judicial, las cortes, las fiscalías, etcétera, a diseñar políticas que permitan medir la eficacia o la mejora en estos principios: eficacia, eficiencia, celeridad, y ponerlos de relieve, y diseñar políticas que a través de las estadísticas puedan ir demostrando en qué grado estamos alcanzando esos objetivos, ¿no? Yo creo que hoy, sobre todo, yo estoy en Santa Fe, en el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía Regional 1, llevo las estadísticas. Pero Liliana, además de eso, era la experta con la que me tocó trabajar allá en el año 97 en la Universidad Carlos III de Madrid, con Santos Pastor Prieto en el Instituto de Derecho y Economía. Es una experta en Law and Economics y en análisis de datos, más allá de su rol en el Ministerio Público de la Acusación. Yo, de ahí nos conocemos con Germán, año 96-97, coincidimos como investigadores en el Instituto de Derecho y Economía. Tenemos afortunados los dos por haber tenido un gran maestro, Santos Pastor. Su bibliografía es muy, muy actual, incluso a pesar de que ya pasaron bastantes años, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero de alguna manera, Germán, fíjate vos, todo lo que en esa época que nos conocimos y que Santos y tantos otros personas, Luis Paulino Mora, bueno, muchísima gente de América Latina, en esa época, años 90, hablar de eficacia, eficiencia, celeridad, era no solo novedoso, sino que a veces tiraba un poquito para atrás, ¿no? que había mucha resistencia. Es importante que las políticas las diseñan los responsables del sistema judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es autónomo, es independiente de los demás poderes del Estado. Entonces, es un desarrollo que tienen que hacerlo y hacerlo de cara a la comunidad, diseñar qué políticas van a hacer, cuántos fiscales ponen para abuso sexual, eso son políticas que desarrollan,
y a través de los indicadores. La idea es extraer de los sistemas informáticos la información más valiosa, que tampoco tiene por qué ser tanta, o sea, son algunos elementos de información que se van repitiendo, sobre los cuales debe haber muchísima solidez, tenemos que tener muchísima certeza, con lo cual los hábitos de registro son muy importantes. O sea, los buenos sistemas informáticos hacen que los agentes tengan incentivos para registrar bien la información, y de ahí sí podemos sacar, de esos datos, extraer buena información. Yo creo que a pesar de que los temas a nivel académico hace mucho que están tratados, falta mucho por hacer, porque uno lo ve cuando ve los informes estadísticos, que seguramente se podría, digamos, obtener muchísima más información de esos mismos datos que tienen, para que los responsables del sistema judicial puedan, en sus informes, decir en qué grado han sido más eficaces, más eficientes a través del tiempo. Y brevísimamente más, yo creo que estamos, sobre todo los nuevos sistemas penales, hay muchísimas buenas noticias que nos están dando la sociedad, sobre todo en las provincias. Seguramente con el tiempo también será, cuando la reforma llegue a la justicia federal, bueno, que se está desarrollando, y es importante darle esas buenas noticias a la comunidad, el éxito que estamos teniendo en muchos ámbitos, en la duración de los procesos, que se están acortando muchísimo. En fin, no me quiero extender, pero... Gracias, sí, Liliana. Extraer esa información, y la idea es, quizá a través de cursos y cosas, que los que hacen las estadísticas puedan extraer más información de la que ya existe, con datos que ya están. Muchas gracias. Ahí justo veía en el chat a una compañera de San Luis contando cómo ellos ya están trabajando con un software de analítica, de analytics, según cómo se tome, para obtener y procesar estos datos, casualmente sobre carga de trabajo dinámica y duración de los procesos. Lamentablemente, y en el marco de información y justicia, todavía la información de la justicia, más allá que exista hacia adentro, es muy poco lo que se muestra hacia afuera cuando uno entra a las páginas hoy de los poderes judiciales o trata de recopilar la información. Lamentablemente, seguimos teniendo muchas dificultades. Eso la verdad que es una pena, porque uno podría ayudar, las ONGs como Unidos por la Justicia, Libra, la que fuera, podría colaborar y hacer análisis y mejorar eso. Hoy todavía tenemos poca información. Sería bueno que la Junta Federal, porque si no parece que la Junta Federal solo reúne y publica información cuando la publica una ONG. Estaría bueno que la Junta Federal lo haga de motu propio y mantenga la información pública de un modo abierto. Nosotros hemos avanzado con el programa de Justicia Abierta, que lideraba Sandra Elena en el Ministerio de Justicia y que fue reconocido por Open Government, que es la organización más grande del mundo en términos de gobierno abierto. A mí me tocó liderar el área de justicia abierta a nivel mundial y habíamos avanzado mucho. Es otro de los temas donde lamentablemente estamos retrocediendo en este tiempo, y me parece que debiéramos hacer el esfuerzo por esta información. Ahí la veo a Sandra Romero Guzmán, que están para colaborar, así que ya vamos a trabajar con ellos específicamente este tema. Hay también una pregunta sobre esta necesidad de cambiar la cultura y usar los datos en la justicia, que como vos decías, Liliana, me parece que es clave para poder diseñar políticas públicas y es un elemento central para la gestión. Y esto no solo se trata que el Poder Judicial o el Ministerio Público recopile información para diseñar políticas públicas macro, sino que también cada juez y cada fiscal y cada jefe de oficina tenga su propia información y sus propios indicadores para poder mejorar la gestión individual en cada una de estas oficinas o en cada uno de estos juzgados. Así que estamos en el tiempo que habíamos previsto, que era 1 hora. A mí me gusta que estas charlas sean cortas, concisas, no extendernos más para poder hacer muchas. Así que yo básicamente los invito. Hemos tratado de responder ahí las preguntas que se han planteado, pero los invito para la próxima charla. Programado 3, pero como digo, ya está en carpeta el de delitos informáticos. Me parece que podemos hacer uno específico de datos y de información, y hay muchos temas, y la idea es mantener esto como un lugar de diálogo y de trabajo cooperativo
bueno, mejorar la experiencia. Gracias, Luis, también por todos tus aportes y experiencia. Gracias, Liliana, gracias, Gladys, gracias, Jessica, gracias a todos, a Martín Casares, a Susana desde San Luis y a todos que han participado desde Formosa, desde Chaco, la verdad que desde todo el país. La idea es que sean encuentros así cortos, que quede un poco de gusto a que quedó corto para poder sumarse en los próximos. Agradecerles mucho.